¿Qué son los hilos? En sistemas operativos, un hilo o hebra, también por sus siglas o palabra en inglés, thread, es un proceso ligero o, mejor dicho, también un subproceso, pues el cual une una secuencia de tareas encadenadas en las cuales pues puede esta ser ejecutada por un sistema operativo. La destrucción de los hilos antiguos por los nuevos es una característica que no va a permitir a una aplicación realizar varias tareas, pues esto se debe a que comúnmente los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos tales como el espacio de memoria, los archivos abiertos y la situación de autenticación, entre otros. Esta técnica permite amplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo funciones de almacenamiento. Posteriormente a ello hablaremos de las diferencias entre hilos y procesos. Estas diferencias pues marcan que los hilos siempre se van a distinguir por los procesos. Los procesos pues generalmente son más independientes a los hilos, ya que estos procesos pues llevan bastante información de estados e interactúan solo con ellos a través de mecanismos de comunicación dados por el sistema. Y por otra parte, los hilos generalmente comparten otros recursos de forma directa. Estos en muchos sistemas operativos son los que dan facilidades a los hilos, ya que son más rápidos de cambiar de un hilo a otro dentro del mismo proceso y cambiar de un proceso a otro. Funcionalidad de los hilos. Al igual que los procesos, los hilos poseen un estado de ejecución y pueden sincronizarse entre ellos para evitar problemas de comparación de recursos. Generalmente cada hilo tiene una tarjeta específica y determinada como forma de aumentar la eficiencia del uso del procesador. Y bueno, procedemos con los estados de un hilo. Los principales estados de un hilo son ejecución, listo y bloqueado. No tiene sentido asociar estados de suspensión de hilos, ya que en un concepto de proceso, en todo caso, pues si un proceso está expulsado de la memoria principal, o sea, la RAM, todos sus hilos deberán estarlo, ya que todos los hilos comparten el espacio de direcciones del proceso. Y bueno, ya procedemos a cambios de estados que son creación, bloqueo y desbloqueo y terminación. Procedemos a checar sus definiciones. Cuando se crea un proceso, se crea un hilo para ese proceso. Luego este hilo puede crear otros hilos dentro del mismo proceso, proporcionando un puntero de instrucción y los argumentos del nuevo hilo. El hilo tendrá su propio contexto, su propio espacio de la columna y pasará al final de los listos. Bloqueo. Cuando un hilo necesita esperar un suceso, se bloquea salvando sus registros de usuario, contador del programa y punteros de la pila. Ahora el proceso podrá pasar a ejecutar otro hilo que esté al principio de los listos, mientras que el anterior pertenece bloqueado. Desbloqueo. Cuando el sucesor por el que el hilo se bloqueó se produce el mismo, pasa al final de los listos. Al final, pues ya tenemos la terminación. Cuando un hilo finaliza, se liberan tanto su contexto como su columna. Muy bien, pasando a las ventajas de los hilos contra procesos. Se tarda mucho menos tiempo en crear un hilo nuevo en un proceso existente, en crear un proceso. Algunas investigaciones llevan al resultado que esto es así en un factor de 10. 2. Se tarda mucho menos en terminar un hilo que un proceso, ya que cuando se elimina un proceso se debe eliminar el BCP del mismo, mientras que en un hilo se elimina su contexto y pila. 3. Se tarda mucho menos tiempo en cambiar entre hilos de un mismo proceso. 4. Los hilos aumentan la eficiencia de la comunicación entre programas en ejecución. En la mayoría de los sistemas, en la comunicación entre procesos, debe invertir el núcleo para ofrecer protección de los recursos y realizar la comunicación misma. En cambio, entre hilos puede comunicarse entre sí sin invocación al núcleo.
Por lo tanto, si hay una aplicación que debe implementarse como un conjunto de unidades de ejecución relacionadas, es más eficiente hacerlo con una colección de hilos que con una colección de procesos separados. Pasando a los usos más comunes, uno sería el trabajo interactivo en segundo plano, el cual, por ejemplo, un programa de hoja de cálculo, un hilo puede estar visualizando los menús y leer la entrada del usuario, mientras que otro hilo ejecuta las órdenes y actualiza la hoja de cálculo. Esta medida suele aumentar la velocidad que se percibe en la aplicación, permitiendo que el programa pida la orden siguiente antes de terminar el anterior. El procesamiento asíncrono, otro de los ejemplos, los elementos asíncronos de un programa se pueden implementar como hilos. Un ejemplo es como los software de procesamiento de texto guardan archivos temporales. Cuando se está trabajando en dicho programa, se crea un hilo que tiene como función guardar una copia de respaldo mientras se continúa con la operación de escritura por el usuario sin interferir en la misma. Son como dos programas independientes. Por lo tanto, en los hilos es la velocidad en la cual trabajan es más rápido y pueden hacer distintos procesos al mismo tiempo. La aceleración de la ejecución se pueden ejecutar, por ejemplo, un lote mientras otro hilo lee el lote siguiente de un dispositivo. Y por último, la estructuración modular de los programas es otro de los ejemplos. Puede ser un mecanismo eficiente para un programa que ejecuta una gran variedad de actividades, teniendo las mismas bien separadas mediante hilos que realizan cada una de ellas. Estos son algunos de los ejemplos que se pueden visualizar dentro de los hilos. Hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse. Vamos a estar subiendo videos cada semana, así que activen esa campana. Gracias y buen día.